Buenos días, nuevamente estamos aquí para llevar la palabra de Dios a través de la tecnología, a través de este medio. Digámosle al Señor que sea Él el centro. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en estos momentos. Que la palabra que salga de mi boca sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres grande y poderoso, amado Señor, y hoy estamos nuevamente aquí para que tú nos hables, Señor Dios. Toca las mentes, toca los corazones de este pueblo, de la persona que está viendo, Señor Dios, y llénanos de ti, de tu presencia, Señor Dios. Que la palabra que hoy damos aquí, Señor Dios, sea palabra que venga de lo alto, sea con tu sabiduría, con tu conocimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, la palabra nos lleva al libro primero de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 17, que dice así: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amado Padre, gracias, Señor, por esta bendita palabra. Toca nuestra mente, toca los corazones, Señor Dios, toca todo el ser, todo nuestro ser, Señor Dios. Que tu palabra sea como esa espada de dos filos que parte el alma y el espíritu, Señor Dios, que se quede allí grabada en nuestro interior, Señor Dios, que cumpla ese objetivo por el cual tú la has enviado, Señor. Todo espíritu de distracción se va en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete con poder. Mis amados, el mundo en el cual los apóstoles se movían en ese momento, en esa época, había mucho adelanto. Estaba el imperio romano y se encontraba el nuevo imperio que surgía, el imperio griego. Los dos imperios constituían lo que parece la cumbre de esa cultura en esos momentos, esa cultura contemporánea, mi amado hermano. Pero recuerden algo, que a pesar de que había todas esas adversidades y que el apóstol Pablo se enfrentaba a todas esas persecuciones, el Evangelio de Dios triunfó. Y hoy en día no estamos en la misma circunstancia. ¿Qué nos diferencia hoy en día a ese mundo contemporáneo? El mundo moderno vive otros aspectos. ¿Pero en qué se diferencia? Vamos a ver 4 puntos esenciales para que entendamos nosotros cómo el poder de la cruz,
cómo el poder del Evangelio de salvación puede tocar las vidas. Aún hoy, en medio de tanta tecnología, porque Dios de ayer, el Dios que estuvo con Moisés, el Dios que estuvo con Pablo, el Dios que estuvo con Abraham, es el mismo Dios que está hoy aquí en medio de nosotros. Dios, a través de su evangelio, a través de su palabra, es poder. Veamos. Primer punto que nosotros debemos tener en cuenta, mis amados hermanos. Primer punto. La posición de la iglesia. La posición ha sido, mis amados hermanos, siempre lo contrario a la cultura de ese momento. Les decía yo ahora cómo el apóstol Pablo, cómo los apóstoles Pedro, Felipe, Juan se encontraron en medio de una oposición que no fue fácil. Mira cómo mataron a Esteban. Lo persiguieron simplemente porque estaba sirviendo al Señor. Lo mataron porque simplemente estaba reflejando el poder de Dios que había en él. Siempre va a haber una oposición, mi querido hermano, porque el poder del Evangelio, el poder de la cruz puede parecer absurdo en todo momento. Es lo ridículo, es lo impráctico, es lo bochornoso para en esos momentos la religión judía. Y veían una nueva doctrina que aparecía. Eso es lo contrario. ¿Eso qué es? Se está oponiendo a la tradición, a lo que nosotros tenemos. Decían los judíos. Tenemos que ser radicales. La iglesia tiene que ser radical. Nosotros no podemos adaptarnos a que lo moderno. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que oponernos a lo efímero, a lo pasajero, a lo que es fingimiento de los que quieren vivir una vida carnal y aparentan lo espiritual. Aleluyas por fuera, pero por dentro hay carnalidad, por dentro hay podredumbre, por dentro hay oposición, porque simplemente quieren que nos adaptemos, quieren que la palabra se adapte a lo que ellos quieren. Por eso el apóstol Pablo en su versículo 17 dice que pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y dice que no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mis amados, nosotros predicamos en lo que pasó en la cruz, porque en la cruz sucedió algo importante para nuestras vidas, para tu vida. Allí se unió el cielo con la tierra. En la cruz dio algo importante, porque muriendo Cristo nos dio vida. Cuando Cristo resucitó, nos dio a entender la salvación tan grande que había dado el Padre para todos aquellos que creyeran en esa obra que Cristo había hecho en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna. Segundo punto que quiero que entiendas, pon mucho cuidado. Ese segundo punto es la predicación de la cruz. Esta predicación, lo que aquí se está hablando, la palabra, el Evangelio, es nada más y nada menos que el poder de Dios. Dice, esto es a nosotros, es poder de Dios
porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, los que se salvan, es poder de Dios. Dios enloqueció al mundo con su palabra, porque no entendían. El versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cuántas veces han querido destruir la palabra de Dios? Y es que no es solamente ahora. ¿Cuántas veces la palabra de Dios no fue quemada? ¿Cuántas veces la palabra intentaron destruir, pero no lo lograron? Es el libro más traducido en el mundo, es el libro más vendido en el mundo. Seguirán intentando porque la oposición, mis amados, seguirá dándose. Desde que Cristo vino ha habido oposición. Desde que el Señor hizo esa promesa en Génesis 3:15, entendemos nosotros la oposición de Satanás a las cosas de Dios. Los judíos viven esperando, le pedían a Cristo una señal. ¿Pero qué les dijo él? Señal no les será dada sino la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días. Y luego salió Jonás. Y Cristo al tercer día resucitó también. Mis amados hermanos, seguirán esperando. Mire, los judíos siguen pidiendo señales, los griegos piden sabiduría, porque el griego, él cree que con los pensamientos, con la filosofía y con la nueva corriente va a tumbar la palabra de Dios. Pero todo está aquí. Miren cómo se enfrentó el apóstol Pablo y les dijo a los de Corinto, porque yo he paseado y he mirado. En Hechos 17, versículo 23, el apóstol Pablo dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ese era el apóstol Pablo. Él refutaba lo de los griegos, su sabiduría con hechos. Ellos estaban adorando a un Dios que no conocían, pues ese es el Dios que Pablo venía a predicarles. Para unos es tropezadero, para otros es locura. Para los judíos tropezaban con la nueva doctrina. Para los griegos eso es una locura, eso que está hablando este señor Pablo. Pero es poder de Dios. Tercer punto que quiero que recalques bien, mi amado. Siempre habrá factores perturbadores. Recuerden, mis amados, que siempre va a haber esa oposición. Siempre va a haber un perturbador, siempre van a haber perturbadores, siempre van a contradecir, a querer contradecir lo que es la palabra de Dios. Y sobre todo dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia habían unos que eran judaizantes, al menos aquellos que querían mezclar las leyes del judaísmo con la nueva doctrina cristiana. Otros eran elocuentes predicadores de la cultura griega. Todos se oponían a lo que el apóstol Pablo les hablaba. Pero hoy en día, ¿cuál es la oposición? Lo moderno, la tecnología,
Y simplemente nos dicen a nosotros, eso es cuestión de los antiguos. Eso es pura distracción, es pura fantasía, es pura mentira. ¿Cómo te pones a creer tú que existe un Dios si estamos en el siglo XXI? Si Dios existiese, dicen algunos, no habría tanto mal. Error, mi amado. El mal que vivimos hoy en día no es producido por Dios. Ese error, ese mal en el cual nos movemos, es producido por el mismo hombre, por el corazón de cada hombre que no tiene a Cristo. Porque la naturaleza pecaminosa está aquí, en ese interior. El mal está aquí. Queremos siempre hacer el mal. Pero es que no es Dios. Es el mismo hombre que todo destruye. Dios ha querido siempre el bien porque Dios nos ama. Dios te ama a ti. Dios te está llamando a ti para que entiendas que en su palabra hay poder de salvación, que su palabra es vida y vida eterna para todo aquel que ponga al Señor Jesucristo como Señor en su corazón, en su ser. Hay salvación, hay vida, hay luz, hay paz, hay amor, hay tranquilidad, hay gozo. Mi amado, ahora viene el cuarto punto. ¿Cuál es tu posición? Los unos dicen, pero ¿qué es lo que tú tienes aquí en tu corazón? ¿Qué es lo que tú decides? Tenemos que definirnos, mi amado. No podemos seguir siempre dejándonos llevar por lo que dice el mundo. Mire lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas 5:11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo estaba hablándole a los judíos. Pablo les interrogaba por qué lo perseguían a él. Se encontraba escribiéndole a la iglesia de los Gálatas. Mi amado, tu posición. No podemos seguir viviendo a medias. No podemos seguir viviendo en medio de dos aguas. El agüita caliente y el agüita fría. Cuando me conviene, tomo el agua caliente. Cuando me conviene, me voy para el agua fría. No, mi amado hermano. Dejemos de estar eludiendo los rigores de la cruz. Definámonos. La palabra del Señor dice en Apocalipsis que por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tenemos que tomar la posición, o somos calientes o somos fríos, o estamos con el Señor o no estamos, o creemos en la palabra de Cristo o no creemos. Pero no vamos a estar buscando al Señor cuando nos conviene. Porque el Señor no es un supermercado para que nosotros vamos y encontremos como encontramos la harina, o el azúcar, o la sal. No, mis queridos. Definición, tenemos que ser radicales. El apóstol Pablo lo dijo. Gálatas 2:20 dice:
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Seamos de una sola cara, de una sola palabra. No seamos cristianos de mentiras. Tomemos la posición. Venga lo que se venga y opóngase quien se oponga. En Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué la duda? ¿Por qué? Mis amados, al tomar nosotros esa posición, vamos a dar a entender que lo más importante no es lo pasado, sino la nueva criatura en Cristo. Somos otras personas, lo más importante es el Evangelio. Mire, para el apóstol Pablo, el dolor más grande no era la persecución que le hacían al poder de la cruz, a ese evangelio que él predicaba. Era esos enemigos de la cruz que andaban entre ellos. Ese es el problema de la iglesia. Porque dentro de la misma iglesia hay opositores. Hay mezclados. Mire lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:18. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Tomemos una posición. El hombre que sigue la palabra de Dios debe identificarse. Recuerda que nosotros debemos ser sal, nosotros debemos ser luz, nosotros debemos traer el cambio, nosotros debemos llevar esa palabra de salvación. Nosotros somos los heraldos, nosotros somos los llamados para que otros vengan a los pies de Cristo. No nos avergoncemos del Evangelio, porque este Evangelio, en vez de ser locura, mi amado hermano, es potencia de Dios. Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas a través de su palabra. En estos momentos de confinamiento, ¿cuántos han sido sanados? Muchos han sido sanados, muchos milagros hemos visto. Muchos vienen a conocer la palabra de Dios, quieren conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es salvación. No es una falacia, no es una mentira, no es una distracción. La palabra de Dios es verdad y es realidad. La palabra de Dios transforma vidas. Así que identifiquémonos donde vayamos. ¿Por qué escondernos que somos cristianos? ¿Por temor a la persecución? No, mi amado. Recuerda que nuestros ojos deben estar fijos allá, en lo que va a venir. Recuerda que cuando Cristo iba en camino, iba en el Calvario, iba en su camino a la crucifixión, Él oraba, sabía lo difícil que iba a enfrentar, pero Él continuaba orando y perdonando. Cristo después fue exaltado. Nunca miró otra cosa que no fuera al Padre, al cielo, a las alturas. Esa es nuestra tarea hoy, mi amado. A pesar de la oposición, a pesar de que haya contrariedades, a pesar de que haya inconvenientes, a pesar de que el viento sea contrario, continuemos hablando de Dios, porque es poder.
es salvación, es vida y vida en abundancia. Amado Padre, yo te alabo y te bendigo. Yo te pido, oh Dios, que esta palabra toque los corazones, Señor Dios. Yo clamo para que esta persona que está viendo este video, si no conoce de ti, Señor Dios, tú le toques el corazón. Que ella lo disponga, Señor, y que abra para que tú entres, Señor, y que tú la invites y que tú cenes con ella y ella contigo. Amado Padre, yo clamo para que esta persona o esta familia, estas personas, Señor Dios, sean tocadas por el poder de tu palabra. Amado Señor, gracias. Yo te pido, amado, amada, que estás viendo el mensaje, si quieres venir a la cruz, si quieres venir a Jesús, repite esta oración conmigo. Amado Jesús, yo reconozco que soy pecador y también reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Yo dispongo mi corazón para que tú entres y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hazme salvo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.